En esto no tan bien. Sí. Gracias, Fabi. Y la vida completa, una de las necesidades más importantes es tener una correcta cosmovisión de lo que es la vida. Y la vida comprende lo físico, lo material, lo puedes llamar así, y lo espiritual, las dos cosas. Cuando hablamos de la vida, tenemos que tener en cuenta que hoy es domingo, que tomaste un transporte, que tuviste que pegarte un baño los que se bañaron, y se hayan bañado o no se hayan bañado, tienen que pagar el recibo del agua, que algunos desayunaron y eso costó un dinero, todo eso hace parte de la vida. Pero también la vida comprende aquellas cosas que tú no ves. Lo espiritual es algo muy importante. Es tan importante que Hebreos dice que lo que es, lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve. Si ahí lo físico no puede afectar en mucho lo espiritual, pero lo espiritual sí se afecta mucho la vida material, que es de la vida que más conciencia tenemos, de lo material, lo físico, el quehacer diario. Y donde más se ignora es en lo espiritual. Poder tener un equilibrio de las dos cosas es algo que tú necesitas, que yo necesito, que necesita todo ser humano. La vida de las naciones está marcada por el desequilibrio en estas dos áreas y por el desconocimiento en estas dos áreas. Por eso hoy es importante también entender que cuando hablamos de lo espiritual, aunque no está limitado a lo espiritual, porque él tiene que ver con toda nuestra vida, pero hablar de lo espiritual estamos hablando de Dios, porque Dios es espíritu y los que se acercan a Él deben acercarse o adorarle en espíritu y en verdad. Cuando tú entras al tema de Dios, ya te estás yendo algo más allá de lo físico y lo espiritual, y Dios es espíritu. Pero también está el diablo, porque el diablo también es espíritu, y yo quisiera no hablar de él, pero la Biblia habla de él. Entonces, cuando hablamos de lo espiritual, también hay que tener en cuenta, mi abuela le decía el furringas, al furringas. Yo no sé cómo le decía a su abuela, el patas, el chanclas. No, ojo, porque así había un payasito que se llamaba aquí el chanclas, el viruñas. Por eso quiero que hoy aprendamos de experiencias, y por eso el título de este mensaje es Experiencias con el diablo. ¿Qué? Eso puede causar ese tipo de experiencias con el diablo. ¿Quieren que hable de eso? Pues ya les tocó. Nos dirán no, pero por dentro, cuando uno comienza, uno está por ejemplo en un contexto de adolescentes y uno les dice un día el diablo, y comienza eso, como que somos atraídos hacia el terror, al terror. Hoy les voy a compartir sobre una experiencia personal con el diablo, pero no es mi experiencia personal con el diablo, es la experiencia personal de Jesús con el diablo, porque Jesús contó su experiencia personal con el diablo. Creo que para evitar que nosotros seamos confundidos, hay experiencias personales con el diablo. Tú de pronto dirás, no, yo no. Te aseguro que sí, lo que pasa es que no te has dado cuenta, porque tiene que ver con la vida, con este mundo en el que estamos. Pero en medio de este asunto de experiencias personales con el diablo hay mucha confusión.
es muy enredado. La gente puede sacar conclusiones que no debería sacar. Por lo regular, cuando alguien cuenta situaciones así, los oyentes quedan impregnados de cierto temor, de cierto miedo. Mi abuela a veces nos contaba eso, algunas cosas en la noche, con una vela encendida, sobre todo cuando se iba la luz, y pues por alguna razón uno no podía dormir. La idea es que usted hoy pueda dormir, entonces no espere una película de terror. Pero ¿por qué está esto en la Biblia? Porque Jesús lo contó. No hay manera de que estuviera escrito en los evangelios si algún día Jesús no hubiese reunido a sus discípulos a decirles: quiero contarles esto que empezando mi ministerio me pasó con el diablo. Luego fue escrito en la Biblia para que nosotros nos enteremos y aprendamos de la experiencia de Jesús con el diablo. Entonces vamos a ir a Lucas 4. En ese versículo 1 está el contexto de esta experiencia. Y es muy importante tener en cuenta los contextos de las experiencias. Y aquí Jesús nos está hablando de un contexto de esta experiencia y de paso nos hace énfasis en aquello que nosotros debemos hacer énfasis en la vida. Ponle cuidado. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Este es el gran contexto y es muy importante, porque la vida no se trata, y lo más importante en la vida no se trata del enfoque que tú tienes hacia el diablo, porque pareciera que no, pero llega un momento donde cuando tú entras a este entendimiento del espiritual, pareciera que lo que más quisieras saber es sobre el diablo. O lo que más te preocupara es lo que el diablo puede hacer. O lo que más te atrajera es aprender cómo es que funciona el mundo espiritual, pero cómo es que opera el enemigo. Y la vida no se trata de eso. Mira, lo más importante en la vida es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Jesús está empezando su ministerio y Él no empezó de cualquier manera. Él viene del Jordán, en una experiencia maravillosa con el Padre y con el Espíritu, y dice la palabra que el Espíritu reposó sobre Él en forma corporal de paloma. Y se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo más importante es que tú sepas quién eres tú en Dios y que el Espíritu Santo es alguien que te quiere llenar. Y sería un error que tú sepas que puedes ser lleno del Espíritu Santo y que no busques ser lleno del Espíritu Santo. Lo más importante en la vida es que tú camines tus días lleno del Espíritu de Dios. Porque tu cuerpo fue creado para el Espíritu Santo. Tu cuerpo es un templo. El Señor tuvo templos provisionales. El tabernáculo del Antiguo Testamento fue un templo provisional. Fue un lugar que Dios preparó para poder habitar en medio de un pueblo, con ciertos protocolos que no voy a entrar a explicar eso. Y Jesús tenía que ir a la cruz para pagar el precio de tu pecado, pero también para limpiarte, de tal manera que tu cuerpo pueda ser templo del Espíritu de Dios. Por eso una de las profecías que Él dijo
es: destruiré este cuerpo, este templo, y en 3 días lo restauraré. No estaba hablando del templo judío, sino estaba hablando de su propio cuerpo. Una de las cosas más maravillosas que se desprenden y que son posibles de la cruz es que el creyente tiene conciencia de que ahora es templo de Dios y que Dios habita en él, en el que le ha entregado su vida al Señor y en cuya vida ha sido limpia por la sangre de Cristo. El Señor limpia esa vida para que el Espíritu de Dios more en él. El Espíritu Santo es Dios dentro de ti, y eso es lo más importante. Nota que nos van a narrar una experiencia con el diablo, pero el énfasis está en que Él es lleno del Espíritu Santo. Y aquí podría terminar mi mensaje y decirte: procura ser lleno del Espíritu de Dios continuamente. Y es estar bebiendo y bebiendo y bebiendo de Él, estar sometido a Él. Esta llenura del Espíritu Santo se da en el pasaje anterior, en cómo vino el Espíritu de Dios sobre Jesús y reposó sobre él en forma corporal de paloma. Y aquí tú tienes que visualizar la figura de los 2 animales que representan esta verdad espiritual, porque el que está yendo al bautismo es el Cordero de Dios y representa a Jesús como Cordero. ¿Por qué? Por una característica principal de Jesús en su carácter, que le haría posible su misión, y es la mansedumbre. Un cordero es manso. Entonces aparece en el bautismo el cordero, pero sobre ese cordero viene a reposar la paloma, que es como se representa, es el animal con el que el Señor quiere que sepamos algunas cosas del Espíritu de Dios. ¿Qué pasa si la paloma desciende sobre el cuerpo espín? Que se eriza cuando no reposa sobre él, se va. Jesús también es el león de la tribu de Judá, porque es el león, y al final de los tiempos su rugido se va a escuchar. Pero ahí no desciende la paloma sobre el león, porque una paloma no descendería sobre un león. La paloma desciende sobre el cordero, porque los dos son compatibles. La paloma es mansa y el cordero es manso. Y aunque el Espíritu de Dios es omnipotente y todo lo puede, sin embargo, Él viene a una función especial, y es estar sobre las personas. Pero ese estar sobre las personas es una posición de gobierno, pero no es un gobierno de obligación, no es un gobierno de doblegación o de dominación. Es con la suavidad que reposa una paloma, que viene allí a posar si tú quieres, si tú dejas. Si uno dijera: queremos mostrar el poder, la supremacía de Dios, pues manden al águila, al halcón. Está mostrando cómo ese poderoso ser que es el Espíritu Santo no te obligará jamás a nada, pero sí te insta, habla a tu corazón, ejerce todo lo que tiene en su poder para convencerte de las cosas que debes cambiar. Va a tocar allí tu corazón para que tú ames al Señor, pero obligarte, torcerte el brazo, nada, no lo va a hacer. Entonces la manera en que Él permanece es cuando uno con la mansedumbre dice: ok, quiero. Y la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con esa decisión de sumisión al Espíritu de Dios. Porque para que Él esté sobre, necesita que tú estés sumiso. Y esta es una relación maravillosa. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y mira cómo se manifiesta esta sumisión: y fue llevado por el Espíritu.
De ahí en adelante empieza una guianza y dependencia de Jesús, del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú necesitas en la vida. Llenura de Dios. Y esa llenura de Dios te lleva a que seas guiado o guiada por el Espíritu de Dios y a que dependas de lo que el Espíritu de Dios te oriente. Dependencia y guianza. Porque esta es una maravillosa promesa, la de Romanos. Dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y para tener la guianza del Espíritu de Dios, es necesario que tú dejes que Él se ponga en el volante de tu vida. Que Él sea, sino que nosotros estamos muy acostumbrados a querer conducir nuestra vida. Allí el asunto fue llevado, no fue que lo cogió, lo dejó en el desierto y se fue. Ese fue llevado es constante, es decir, podría traducirse fue conducido durante todo el tiempo por el Espíritu de Dios. Fue guiado, fue orientado y Jesús se dejó llevar. Así que déjate llevar por el Espíritu de Dios. Porque si no te lleva el Espíritu de Dios, otras cosas te van a guiar. Y dentro de este versículo 1, ¿dónde ocurre el asunto? En el desierto. El desierto. El desierto tiene sus diseños. Algo en el desierto es que de alguna manera no hay tiendas, ¿no? Que no faltará por ahí un paisa que se invente una tienda en el desierto. Honrando a los paisas, ¿no? En su emprendimiento. Pero cuando hablamos de desierto no es un lugar de negocios tampoco, o sea, como para colocar allí. En un estado natural, Las Vegas está en los desiertos y convirtió en el desierto en un lugar de pecado. Por eso se llaman la ciudad del pecado. En el desierto tú puedes encontrar revelación linda de Dios o puedes encontrarte con el diablo. Son las dos cosas. Aquí vamos a mirar una experiencia en el desierto de Jesús con el diablo. Pero el desierto no quiere decir que siempre sea experiencia con el diablo. No. Porque antes de que aparezca Jesús, aparece Juan el Bautista. Y dice que Juan Bautista creció en desiertos. Y dice que el Padre le habló en el desierto quién era el que vendría a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, si le preguntáramos a Juan el Bautista, bueno, háblanos del desierto, él diría, maravilloso. Poca agua, pero desde que esté el Padre allí. Poca comida, pero los saltamontes sirvieron para que yo comiera, las langostas. Y fue bien, porque aunque no había amigos, había mucha soledad, fue espectacular para sintonizarme con el Padre y el Padre me reveló quién es. En el desierto le ocurrió eso a Juan. Fabi nos compartía hace un tiempo en Oseas de cómo Dios toma a alguien para restaurarlo y le dice, y te llevaré al desierto para hablar a tu corazón. Entonces, no necesariamente el desierto es feo, puede ser un escenario muy lindo de encuentros con Dios. De encuentros con Dios. Pero también el desierto, se puede llamar el desierto a los momentos de tentación. Ahora, la tentación puede que no se dé en el desierto. Una forma de tentación, la cual no voy a hablar hoy, es la tentación que viene de tu propio corazón. O sea, el diablo no necesita tentarte. Tú mismo o tú misma anhelas eso. Y eso lo dice Santiago, cuando dice que somos tentados por la concupiscencia que hay en el corazón. Deseos que aparecieron, se alimentaron, se volvieron hábitos y uno como que quiere eso. Como cuando tú estás luchando contra algún alimento porque te diste cuenta que no, o el médico te lo prohibió, pero realmente has tenido un hábito hacia ese alimento. Llega un momento donde ese alimento te hace agua a la boca
Y aunque no puedes y no debes, quieres. Y hay una forma de pecado que tiene que ver con eso. Aquellas cosas que tú sabes que destruyen tu vida, que son malas, que no necesitas una prédica para saber que eso es pecado, pero que en el fondo las deseas. Entonces, esa tentación viene por la concupiscencia. Y ese es otro tema. Porque aquí no estamos hablando de las concupiscencias de Jesús. Estamos hablando de la tentación cuando viene como un ataque directo de Satanás. Y él fue llevado aquí, nota que es el Espíritu de Dios quien lo lleva al desierto. Y es un asunto de contrastes, porque está Jesús, está el Espíritu Santo, pero en el mismo ámbito va a estar el diablo también. Estamos hablando del plano espiritual. Aquí estamos metiéndonos no en algo místico, porque muchas veces lo místico es como desconocido. Aquí estamos metiéndonos en algo muy claro que el Señor nos revela del mundo espiritual y que tú debes tener claro para lo que es la vida, porque en esta vida te vas a encontrar con eso. Está Dios y por eso tú estás aquí. Alguien te invitó, alguien te viene insistiendo, alguien te está diciendo, mira, esto es lo clave, o de pronto hoy decidiste venir y yo te digo, mira, no vivas la vida sin Dios. Necesitas al Espíritu de Dios. Necesitas a Dios en tu vida. Necesitas entender que la manera de caminar esta vida es con Dios. Y para eso Él te ha dado su Santo Espíritu. Si ya tú te arrepentiste y le entregaste tu vida al Señor que murió en la cruz y que resucitó. Si no lo has hecho, puedes hacerlo hoy. Cuando tú lo haces, te arrepientes y le entregas tu vida al Señor, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de ti y a enseñarte, si tú le das la oportunidad de que Él te guíe. Porque hay que ser conscientes que muchos de los que estamos aquí no necesariamente estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Podemos ser guiados por Él, pero eso no quiere decir que todos seamos tan mansos como para... Y estás en ese proceso. Por eso, antes de pasar al siguiente texto, quiero decirte que lo más importante es sometimiento al Espíritu de Dios. Deja que Él te guíe y depende de Él. ¿En qué áreas debemos depender del Señor? De su guianza. Aquí el Señor nos va, desde su experiencia con el diablo, a enseñar tres aspectos muy importantes. Versículo 2 continúa de la siguiente forma. Por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, es decir, estuvo en ayuno. Y cuando fueron cumplidos los 40 días, tuvo hambre. Aquí estamos hablando del Salvador de la humanidad, de cómo en su proceso era necesario hacerle frente a frente al diablo. Por Él como ser humano, porque es Dios que se hizo hombre, pero también para enseñarnos a los hijos de Dios a caminar la vida, porque Él es el Hijo de Dios caminando, pero después de que Él iría al cielo y está a la diestra del Padre, nos quedamos los hijos de Dios acá. Entonces dijo, Dios va a tener muchos hijos y ellos van a tener que lidiar con este asunto. Entonces quiero dejarles mi experiencia para que puedan lidiar con este asunto. Punto número 1, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Clara esa parte? ¿Qué van a hacer esta semana? Orar por eso y toda tu vida para que vivas una vida llena del Espíritu de Dios. Entonces, después de esos 40 días de ayuno, ¿qué ocurrió? Algo muy del mundo natural, algo de lo material. ¿Tuvo hambre? Yo le pondría allí, tuvo un filo. Mucha hambre. Hambre, después de 40 días. Hay algunos que se tomaron un cafecito con pan y ya ahorita tienen hambre ahí. Y si me paso las 12 van a decir, bueno, pastor, hay que almorzar. Tuvo hambre. En ese contexto de hambre, entonces viene a presentarse otra situación que tiene que ver con lo espiritual. No solamente Dios te da su palabra,
sino tú te vas a encontrar con el enemigo y con la palabra del enemigo, porque el diablo también tiene su propia palabra y todo el tiempo anda predicando de ella. Entonces dice el versículo 3. No, ese es el 4, el 3. El 3 se nos perdió. El diablo está trabajando. Ya está atacando el enemigo. Oh, no sé lo que nos está confundiendo. Oren, cójanse. Ya, ahora va a aparecer por ahí el 3. Mientras tanto, yo se lo leo. Entonces, no pongan allá porque van a ser confundidos. Ya, ¿sí ves cómo son los ataques? Mira, uno podría llegar a confundir y decir: el diablo está aquí. No, o no sé. Lo que sí te aseguro es que está aquí el Señor. Entonces el diablo le dijo, porque él habla. Y en esta experiencia con el diablo, Jesús nos dice: él habla. Y hay que aprender a distinguir la voz de Dios para que puedas distinguir la voz del diablo. Si tú te enfocas en saber cómo el diablo habla y no cómo Dios habla, nunca vas a entender y vas a caer engañado. Saber cómo Él habla es importante, pero para saber cómo Él habla debes saber cómo habla Dios. Y para saber cómo habla Dios debes tener relación con Dios, porque te vas a dar cuenta que tu alma es la que más grita, tu propia voz. Y la mayoría de la gente es guiada por su propia voz. Pero en medio de estas voces, porque está la voz tuya, está la voz de Dios y está la voz del enemigo, vamos a mirar cómo habla el enemigo. Le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Estoy leyendo la Reina Valera actualizada del 2015, por eso hay algunas cositas diferentes. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Jesús le respondió: escrito está. Ahora sí podemos dejar el 4. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a aprovechar los contextos de hambre, los contextos de necesidad material. Y mirando la necesidad material que tienes en el momento, entonces lo que él diga tratará de orientar hacia: usa lo que tienes a la mano para suplir, o depende de ti, depende de tu mano. Nosotros necesitamos ser guiados y ser dependientes del Espíritu de Dios, pero Él va a tratar de decir: usa lo que tú tienes para solucionarte tú mismo tus propias necesidades. Depende de tu mano, depende de ti. Y claro, Él tiene hambre, por eso el enfoque ahí es: di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Jesús podía hacerlo? Sí, pero Él no debía hacerlo, porque Jesús está en un asunto de, como ser humano, dependencia, porque Él tenía que caminar en nuestra carne, y en esta dependencia va a tratar con esas necesidades básicas o necesidades materiales. Y siempre que tú obedeces al enemigo, porque muchas veces lo obedecemos sin darnos cuenta, vas a estar en problemas cuando tratas de resolver aquellas cosas sin dependencia de Dios, sin dependencia del Señor. Sálvate a ti mismo. Estamos en un mundo cuyo diseño de este mundo no es diseño de Dios. El diseño de las naciones, el diseño económico de las naciones del mundo no es un diseño de Dios, es un diseño del enemigo, es un diseño humano.
de un humano influenciado por el enemigo. De tal manera que hay máximas en este mundo como uno sin plata no es nadie en la vida. Es que el que tiene plata marranea y cosas así. Entonces llevan a la persona a depender de cosas que el mismo ser humano ha creado. Saca un billete, no lo saques. Saco yo uno. Mira. ¿Quién hizo esto? El ser humano. ¿De qué me sirve esto? ¿De qué es ese billete? Es un billete. Sí, pero no conozco. Hola, ¿cómo estás? ¿De qué es? ¡Ay, qué buena respuesta! Es de papel. Muy bien. Y a veces dependemos de un papel, ¿no? Mira lo ilógico que es. ¿De dónde es? ¿De dónde? De Nepal. Me mandaron 100 rupias de Nepal. Ve y paga Transmilenio con esto. Pero alguien en Nepal va a estar diciendo, necesitamos esto para la vida. Entonces allí Jesús está teniendo hambre y su cuerpo puede estar anhelando un pan. Entonces le dice, conviértelo en pan. Pero esa palabra pan puede ser, necesitas dinero, vende esto, empeña esto otro, pide prestado. Usa esto. ¿Qué es esto? Tú dijiste papel. ¿Esto qué es? Plástico. Pero muchas veces decimos, sí, es una necesidad. Y pum. Usa tu mano. Y vas a crear un hueco bien grande. Bien grande. Depende de ti y de lo que puedas tener allí para esos momentos donde necesitas lo material. Lo material, llámese como sea. Aquí Jesús está en una necesidad física. Por eso utiliza el término pan. Yo aquí podría contarles muchos hogares y muchas vidas destruidas porque nunca pudieron manejar lo físico correctamente. El tema del dinero, de lo que está conectado a dependencia material. La vida física. Decisiones, negociaciones que se hicieron por esa cosa que se toca por allá adentro cuando tú sientes necesitar algo. Él lleva 40 días sin comer. No es una necesidad ficticia. Es una necesidad real de su vida física. Pero mira cómo responde. Escrito está, no solo de pan, y ahí puedes tú cambiar pan, dinero, ropa, no solo de lo que quieras ponerle allí, lo que estés necesitando. ¿Estás necesitando algo? Ponle eso ahí. No solo de pan vivirá el hombre. Y ahí énfasis en vivirá. Porque el miedo a morir o a sufrir daño es un punto donde el enemigo ataca tu vida física. Necesidades materiales o algo que atente contra tu vida física. Contextos de enfermedad, contextos de peligro. Muchas veces la gente le cuenta a uno, Martín, vi una sombra en la sala. Y cuando iba pasando de repente, ¡pum!, quitó un vaso y era el enemigo, sí. ¿Por qué se desajusta el alma?
de miedo a que le haga daño o a que le vaya a hacer daño a la persona o a alguien que la persona ama. Entonces muchas veces lo que digo es real y eso le ha pasado a muchos. Yo le digo, bueno, hizo eso, sí, está bien. ¿Y qué más hizo? No, nada más. Porque una de las cosas donde que el enemigo va a usar para seguir haciendo mal, su lanza tiene una punta y esa punta se llama temor. Entonces, cuando el temor entra, todo lo demás entra. El miedo. Hay gente, y lógicamente, que cuando entienden que algo es espiritual, me están haciendo brujería. Y aunque saben que no se debe hacer, van y buscan un brujo para que le haga una contra, ¿es que le llaman? Una limpieza, para que le dé un talismán, para que le dé los 7 pases mágicos para que ninguna mala energía entre a la casa. O acudes como buen cristiano al aceite y riegas con aceite toda la casa porque estás con miedo. Con miedo. Él usará el miedo a la vida física, la necesidad que se convierte en miedo en la vida física para tratar de hacerte daño. Perdón, cuento una experiencia mía. Llegaron unas personas conociendo al Señor o a conocer al Señor y me dijeron, es que allá en la casa se mueven cosas raras y me pasó esto, y bueno, contaban todos sus temores. Entonces ese día yo fui, eran 3 hermanos. Entonces ese día yo fui a compartir la palabra y a quedarme con ellos en la casa. Y nos quedamos los 4 en un colchón inmenso, cabíamos los 4. Eran 2 chicas, el hermano y yo. Las 2 chicas allá, el hermano aquí y yo aquí. Después de haber hablado y compartido la palabra toda la noche. Cuando a las 12 de la noche, una mano acá, ¡pum! Y otra mano acá, ¡pum! Y me arrastró hasta la puerta. Y yo, Cuando llegué a la puerta le dije, en el nombre de Jesús te vas. Se fue, dejé de dormir. Y me acosté a dormir. Y no volvió a molestar. Entonces, al otro día me preguntaron, ¿sintió algo? Sí, pasó esto y esto. ¿Pero qué pasó? ¿Me quitó el brazo? ¿Me partió el brazo? No puede hacer nada más. ¿Qué es lo que buscan con esas experiencias? Meter miedo. Meter miedo. Pero cuando ya tú sabes que Dios… ¿Y por qué tenía yo esa seguridad? Porque ya en el contexto de la Biblia, el Señor le dice a uno que Él no puede hacerme nada. Entonces no hay por qué tener miedo. Que tuve una pesadilla. Entonces tú le dices al Señor, Señor, te entrego mis sueños. Pero no podemos dejar que el miedo, porque Él va a tratar de vulnerar allí. Nota que esta no es una experiencia de terror de Jesús. No, como vino y le sacudió la cama o lo jaló de los pies. Es un asunto donde en una necesidad física y con lo que provocan esas necesidades físicas extremas, porque esta es hambre extrema, el enemigo quiere mirar si hay entrada. Y puede que a ti nunca te hayan arrastrado, pero que has tenido miedo en lo económico, en lo material, en lo físico. Y ahí es donde uno tiene que entender que la vida no depende de aquello que supuestamente tu necesidad dice, necesito esto. La vida es más que eso. Cuando cita Deuteronomio diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, está diciendo, la vida es más que el pan. Por eso en el Sermón del Monte dirá, la vida es más que el alimento y la vida es más que el vestido. Cuando el Señor está hablando de esto, obviamente tiene lo que el Espíritu de Dios le da, que le da la palabra. Él está citando Deuteronomio. Y Deuteronomio está hablando allí de cómo el Señor trajo a Israel durante 40 años
en el desierto. Ellos tuvieron miedo de morir y hubo necesidades físicas de comida y de bebida. Y entonces el Señor les da agua de la roca y el Señor les da durante 40 años maná, que lo llamaron ellos pan del cielo. Y dice allí, Deuteronomio es el libro que busca aprender de lo que se vivió en el desierto, porque es el libro que se escribe después de haber caminado el desierto. Dice, para que tú sepas, te trajo durante 40 años y te sustentó con maná, para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué el Señor sostuvo a Israel durante 40 años? Porque Él tenía un propósito con la nación. Y la vida no consiste en comida, bebida, transporte. ¿Es parte de la vida física? Sí, pero no se limita a la vida física. Tú no viniste aquí al mundo planeado por Dios para mirar cómo sobrevives, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las personas se enfocan en lo que las necesidades físicas les piden. Se enfocan ahí. Y vemos gente enfocada en invertir toda su vida para tener lo que la vida física les demanda. Y cuando tú haces eso, pierdes tu vida. Si el enemigo logra hacer que tú te enfoques solamente en las cosas físicas, pues pasará tu vida sin haber cumplido el propósito para el cual fue creada. La vida tiene que ver más que eso, más que eso. Cuando yo empecé a trabajar para Dios, cuando entendí el llamado y empecé con la guianza del Señor, Él me dijo, no te emplees más, vas a trabajar para mí, no vas a tener tiempo comprometido con alguna empresa, sino quiero que entres allí. Yo también entendí que yo había entrado en la nómina de Dios. Y cuando entré en la nómina de Dios, no entré en la nómina de la iglesia, porque yo empiezo en el año 2001 de lleno y yo entré en nómina en la iglesia en el año 2006. 5 años trabajando desde muy temprano hasta muy tarde en lo que hago hoy, pero sin sueldo, sin prestaciones sociales y en ese tipo de cosas que uno diría es una necesidad física. ¿Por qué 5 años? Porque el Señor quería enseñarme que la vida mía no depende de eso. Y durante esos 5 años tengo muchísimos testimonios de cómo Dios me suplió, porque Él sabe que necesitaba zapatos, que necesitaba ropa, que necesitaba pagar servicios, pero Él lo dio. Pero yo no estaba conectado a ningún sueldo, para que yo entendiera que lo que yo hago no lo hago por un sueldo, porque no soy un asalariado, soy alguien que le sirve a Dios. Y lo que Dios me da, por lo que yo le sirvo, no lo convierto en salario. Así que me paguen o no me pagaran, yo haría siempre esto. Pero Él siempre da, porque dependo de Él. A eso voy. Dios te lleva a experiencias donde te va a mostrar que la vida no depende de los euros, de los dólares, de los pesos, de los bolívares. Hay gente que por llamado de Dios se quedó en Venezuela, porque están ahí porque Dios les dijo no te muevas. A muchos otros les permitió moverse y a otros tal vez los guió a moverse a otros lados. Pero hay gente allá, Dios necesita gente allá. ¿Sabes cuánto es el salario mensual de un venezolano? El mínimo, $1 mensual. Tiene que trabajar un mes para ganarse 4.500 pesos. Lo demás son algunos subsidios que el gobierno está dando, que sube otros cuantos dólares. Pero imagínate allí, en este contexto de tanta necesidad, necesitamos que Dios diga o que uno sepa que la vida es más que bolívares o que dólares. Y hay gente que los que se quedaron allá y que son siervos y siervas de Dios tienen que depender de saber que Dios va a darles, y de hecho lo va a hacer. Entonces en este contexto Él te dice, el enemigo va a tratar
de utilizar lo físico para tomar dirección en tu vida, porque tú ves aquí dos direcciones posibles. El Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para ser tentado, y allí va a haber toda una intención del enemigo para tomar las riendas, y con lo que primero apunta es con el miedo a lo material, con el miedo a la vida física. Ahí va a tratar, cosa de que si Jesús le obedece, él toma la dirección. Y el enemigo manipula mucho con el miedo a lo material, mucho. Así que uno puede ser un cristiano, pero de alguna manera no ser dirigido por Dios, sino ser dirigido por el miedo. Y cuando el miedo te dirige, hay alguien detrás de ese miedo moviendo los hilos. No estoy diciendo cuando temes, estoy diciendo cuando tomas decisiones por miedo. Cuando tomas decisiones por el hambre, cuando lo material te lleva a tomar una decisión que tú sabes que no debes tomar. Entonces, ¿quién hizo esa presión? El enemigo sobre la necesidad física que tienes. Quiero que entiendas que Jesús tiene una necesidad física real. No es inventada, no es psicológica, no es subjetiva, es real. Y el enemigo esa realidad tratará de manipularla para dar dirección. Frente a esto, el Señor nos deja su palabra y su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios te va a llevar a la palabra, y el Espíritu de Dios te dice: la vida no consiste en lo material, va más allá de eso. ¿Dónde tú sabes en qué consiste la vida? En la Biblia. En el escrito está, ahí tú sabes. Ahora, pareciera que el enemigo toma la dirección, pero no la toma. Por eso el primer versículo es tan importante. Durante todo el tiempo fue guiado por el Espíritu de Dios, pero vas a ver al enemigo tratando de tomar la dirección. Y eso es lo que él quiere que tú sepas acerca del diablo. Si busca asustarte es porque quiere manipularte a través del miedo, tomar dirección. Si no es esa área, va a tomar otras. Pero lo que él quiere es dirigir tu vida. Versículo 5. Ahí ya lo está llevando, es el diablo. Al llevarle a una altura, le mostró todos los reinos de la tierra en un momento. Lo llevó a un lugar alto. Y a través de una experiencia espiritual, es una especie de visión, así, aparece el poder sobrenatural también del enemigo, y le muestra en un solo pantallazo, en un instante, no el Imperio Romano, que es donde está subyugado Israel, todos los reinos del mundo. No sé si solo los actuales en el contexto de Jesús, o también lo proyectó a futuro, a mirar cómo se manejaría. En un instante. Y el diablo le dijo, escucha la palabra del diablo aquí, ¿no? O sea, entiende cómo el diablo habla, porque el veneno está en su palabra, en lo que él dice. Y quiero que hagas un ejercicio y pongas cuidado a los pronombres personales y a la forma en que los usa. Dice: a ti te daré toda autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y la doy a quien yo quiero. Dame el siguiente. Por esto, por lo que acabas de escuchar, por el sermón, aplicación práctica. Si tú me adoras, todo será tuyo. Y es buen predicador. Cuando un predicador quiere hacer énfasis en algo, lo deja para el final.
Entonces deja para el final esta frase: todo será tuyo. Todo lo que quieres será tuyo. Lo deja allí, es el cierre. Es lo que quiere que quede en la mente y en el corazón de Jesús, como cuando le dijo a Adán y Eva: serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y es lo que quedó retumbando en Eva, y es lo que quedó retumbando en Adán. Aquí es: todo será tuyo. Pregunta: ¿Dios quería la autoridad y los reinos de la tierra? Sí. Para eso vino. Mira, lo que perdió Adán en el huerto y Eva fue la autoridad y por ende el dominio en la tierra. Dios los había creado para señorear y para llenar la tierra y sojuzgarla. Pero ellos perdieron eso y se lo entregaron al diablo. Y el diablo sabe, él estuvo en Génesis, él fue la serpiente. Él le dice: todo esto te daré porque a mí me fue dado. ¿Quién se lo dio? Adán y Eva. Se lo entregaron. Y él tomó la autoridad y el dominio en la tierra. Y por ende, todos los reinos. Tienes que tener en cuenta el lenguaje de autoridad que hay, el lenguaje de gobierno, el lenguaje político. Dijo: de aquí en adelante habrá césares, presidentes, congresos, todo, y yo estoy detrás de ese asunto. A quien quiera yo le doy la autoridad en los reinos. Ahora, ¿estoy demonizando la política? No. Pero a veces parece como demonizada, ¿no? Qué cosas, qué decisiones, qué cantidad de maldad que hay, ¿sí o no? Pues detrás de esos está este personaje en medio de esa situación. Y Jesús vino para rescatar lo que se había perdido. Él está allí empezando su ministerio como Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el que vino a establecer un reino. Está allí. Así que Jesús viene por la autoridad. Por eso viene. ¿Es de sus intereses? Sí, es de sus intereses. Tiene que ver con su destino. Por eso cuando tú lees Mateo 28 al final, cuando Él da una orden, que es la que estamos cumpliendo todos nosotros, Él dice: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Es lo mismo. Euxousia es autoridad en griego. Y Él aquí está diciendo: toda la euxousia en los reinos que ves, te la daré. Como quien dice: vienes por eso, ¿no? Por eso viene. Listo, te lo doy. Ya. A eso viniste. Toma, no pedimos más. Te lo entrego. Y aquí viene una tentación muy importante, que es frente al destino. Lo primero es frente a la vida física, pero ahora va a tomar otro punto y es un punto del destino. Entiendes que la vida es más que lo material. Y cuando tú entiendes que la vida es más que lo físico, entenderás que tu vida está aquí con un propósito específico. Naciste porque tenías que nacer. Porque en los planes de Dios, Dios tiene algo a través tuyo. Dios quiere hacerlo. Y hay una necesidad en esta vida de nosotros de trascender, de dejar un legado, un ideal. Por eso hay personas que saliéndose del plano de lo físico, de lo material, entonces se enfocan a un propósito. Y eso pareciera un poco más altruista, ¿no? Quiero hacerlo, quiero dejar huella, quiero dejar legado, o vine con un propósito a esta vida. Pareciera un poco más noble esta manera de vivir, esta causa.
Dijo el Che Guevara: si la muerte me sorprende, palabras más, palabras menos, entre el tableteo taca, 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 en la selva, bienvenida sea. Está hablando de la causa por la cual vivir y la causa por la cual morir que rodeó su vida. Lastimosamente mal enfocado. Pero él no iba por mirar cómo él decidió invertir todo por, entre comillas, la justicia social en Latinoamérica. Y encontramos a alguien y a este tipo de personas que se enfocan en una causa. No hace mucho tiempo un carro bomba se metió con todo. Eso es común en los países musulmanes, pero aquí en los países latinoamericanos no. Y eso preocupó un poco, porque alguien de un sector político, o más bien, sí, de una inclinación política o social, entró a la escuela de allá del sur con un carro y se inmoló. Explotó allá el carro bomba, cobrando muertos y heridos en este batallón. Entonces se preocuparon las noticias porque dijeron: ahora van a empezar a inmolarse como lo hacen los musulmanes por una causa. Y resulta que investigando a este personaje, él tenía una enfermedad terminal, creo que tenía un cáncer. Y entonces él dijo: pues me voy a morir, muramos por la causa. Y entonces, queriendo traer justicia, porque es la propuesta, es la bandera, pues terminan haciendo cosas, manipulados, de pronto en un sentido altruista, pero engañados, queriendo, mira, hay gente que está en la política por ganar plata, punto. Y no importa qué color político tenga, son ambidiestros. Sí, a veces están los de izquierda, los de derecha y los ambidiestros, que son de izquierda cuando les conviene y son de derecha cuando les conviene. Pero lo que los motiva es lo material, punto. Alguien en estos días del barrio que tiene una inclinación fuerte hacia lo social y lo político, y le dije: bueno, ¿y por dónde vas a trabajar este año? Y me dijo: nah, yo me cansé de eso, me dijo. Uno para entrar allí tiene que venderle el alma al diablo. Eso uno tiene que hacer promesas de una cosa. Y dije: nah, mejor trabajo aquí en esto, me dijo. Y es así de complicado es el terreno político. Y hay gente que está ahí, yo no sé quiénes son, ni quiero sospechar tampoco, que el que pesa los corazones es Dios, no yo. Pero hay muchos que están allí simplemente por lo que económicamente, la posición que eso les da, los beneficios que eso les da. Pero hay otros que están ahí porque tienen una causa, porque tienen el deseo de hacer justicia, de trascender, porque de alguna manera dicen: yo nací para esto y yo tengo que estar aquí. Y eso se convierte en un blanco del enemigo, tanto aquellos que van por el lucro económico como aquellos que quieren que su vida valga la pena. Entonces aparece este personaje ya no en el desierto, lo cambió del desierto y lo llevó al ámbito político, al ámbito de las naciones, y les dice: yo te daré esta autoridad, solamente prosquineo, solamente inclínate, acércate y besa mi mano. Ese es el término griego que está allí y que es traducido como adorarás. Es la misma figura del perrito que se acerca a su amo o a su ama y le lame la mano en honra, en fidelidad, en amor, en aprecio. Es lo que está diciendo: todo esto te daré, solamente ven aquí y prosquineo, que es adorar. Y adorar tiene que ver con amar la mano del que da. O sea, inclínate y yo te lo daré. Inclinarse es inclinarse hacia la palabra del enemigo, hacia la filosofía del enemigo, hacia su manera de pensar o lo que quiere establecer como cosmovisión. No estamos hablando de un culto satánico, aunque en la práctica lo es. Pero no estamos hablando de vengan, coloquen cortinas negras
las velas en señal de estrella de 5 puntas, traigan un libro negro. No está hablando de esa adoración. Está hablando, inclina tu manera de pensar y de ver los reinos de la tierra como yo los veo. Y eso es, entra en este asunto de autoridad y de la gloria de ellos desde mi palabra, desde la palabra del enemigo. Por eso, no puedes tú desligar la política de la palabra de Dios. Porque el enemigo lo que hizo fue desligar el gobierno de la tierra de la palabra de Dios. Y eso es un error. No podemos desligarlo. Porque la única manera de gobernar un hogar, una empresa, lo que sea el reino al cual Dios te ha llamado, es desde lo que Dios dice, no desde lo que el diablo dice. Y entonces el enemigo va a aparecer con promesas, con ofrecimiento. De te daré autoridad y gloria en esto que de alguna manera está conectado con tu corazón, porque está conectado con tu destino. Hay personas aquí, y yo creo que hay gente que Dios quiere que produzca dinero, porque hay promesas para eso. Y es más, la Biblia en el Antiguo Testamento te dice cómo se hace el dinero. La Biblia en el Antiguo Testamento te dice que Dios dijo: mía es la plata y mío es el oro. Y hay personas que son diseñadas en su destino para producir recursos, que en sus sueños no se ven detrás de lo que yo estoy haciendo, no se ven leyendo la palabra, predicando, no, se ven detrás de una empresa. Algunos se ven en la política, otros se ven en el arte, y está bien. Puede que según la orientación de tu corazón Dios haya puesto eso allí para que tú lo anheles. Pero ojo, porque el enemigo, conociendo de alguna manera, intuyendo de alguna manera cuál es como la orientación de tu corazón, te va a colocar allí ofertas. Dios a nadie diseñó para que amara el dinero. Entonces Dios tiene que limpiar a las personas del amor y la dependencia al dinero. Pero definitivamente hay personas que son muy hábiles haciendo dinero, y puede que Dios necesite a esas personas. Dios lo hace. Y hay cantidad de ejemplos de personas que hacen eso. Aquí en el 2017 conocimos un ministerio que se llamó Semilla de Mostaza. Cuando un día alguien me dijo: Martín, tú estás trabajando con niños. Y yo me dijo: sí. Entonces me dijeron: hay alguien que dan algunas donaciones para algunos proyectos que estén bien orientados. ¿Por qué no vas? Fui a una conferencia, la persona dijo: ok, estaré escuchando sus proyectos, y está en un hotel por allá en la 100, los espero. Nos colocó una cita, tal día, tal hora, vayan con su proyecto y ahí hablamos. Me encontré con un señor ya mayor, y yo dentro de mí dije: ¿y él por qué viene de su casa a darnos dinero? O sea, ¿quién lo obliga? ¿Qué se trae en el fondo? ¿Cuáles son sus intereses? Entonces, cuando nos estamos tomando un café en el hotel, él me dice, yo le digo: ¿cómo nació esto? Y me dijo: no, es que mi abuelo era un hombre que entendió lo que era dar, y que era más bienaventurado dar que recibir. Y él comenzó a darle al Señor el 20%, luego el 30%, el 40% de lo que él hacía. Y se conectó tanto con esto que entendió que él había nacido para dar y para ayudar a muchos proyectos que necesitaban una semillita. Por eso se llama semilla de mostaza, porque creemos que podemos dar un apoyo pequeño a alguien que tenga un proyecto, y no costeamos todo el proyecto, pero sí damos una semillita para animar a aquellos que están trabajando. Y terminando la historia, me dice: mi abuelo vivió toda su vida, después de los 30, 40 años, con el 2% de lo que le entraba, y donó el 98% a proyectos. Tenía habilidad. Y dijo:
Mis padres recibieron ese legado e hicieron lo mismo. Yo también, y ahora mis hijos lo están haciendo. Somos una familia, somos dos familias que se han unido y que entendimos que estamos aquí para producir y para dar. Producir y dar. Termino la historia. Nos donaron $4,600 y con eso compramos lo que en ese momento necesitábamos para los niños. Así que Dios crea personas con la capacidad de producir, claro, pero el enemigo, y para eso les da habilidades, les da una visión, pero el enemigo va a tratar de manipular eso. ¿Cómo lo dice? A ti. ¿Cómo es el enfoque del diablo? A ti será tuyo. Empieza su prédica así. El diablo le dijo, versículo 5. Versículo 6. Siguió atacando el diablo. Ahora es a mí. Mira cómo empieza su sermón. A ti. ¿Y cómo lo termina? Dame el que sigue. Tuyo. A ti, tuyo. La vida se trata de ti y de que las cosas sean tuyas. Que ese sea tu enfoque, tú. Y esa es la palabra del diablo. La vida se trata de ti y de lo tuyo. Y no es así. Mira cómo le responde Jesús. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor, tú, Dios, adorarás y a Él solo servirás. Punto. ¿Qué nos enseña Jesús de esta experiencia con el enemigo? Que tu vida aquí de trascendencia, de destino, tiene que ver con Dios, no contigo. No se trata de lo tuyo, tu destino. ¿Qué te lleva a eso? El servicio. Entonces tú que anhelas ministerio, dice la palabra, tú que anhelas ministerio, tú que anhelas servicio, si lo anhelas por ti, estás desenfocado. Si lo anhelas porque es que yo quiero sentirme útil, estás desenfocado. Es que yo quiero hacer lo que me gusta, está desenfocado. ¿Cuál es el objetivo? El servicio. Simplemente fui diseñado para servir. Y nota que no puedes desligar tu adoración de tu servicio. Si tu vida no sirve, no sirve. Si tu vida está para ti y para lo tuyo, tú no adoras a Dios. Si tú no sirves, no estás adorando. Adoración y servicio van de la mano, pero ojo, tu servicio puede ir sin adoración. Puedes querer servir por ti y por lo tuyo. Y se trata de un binomio perfecto, adoración. No se trata de mí, de mis intereses, de si me pagan, de si me aplauden, de si me reconocen, de si soy la cabeza, la autoridad de algo o soy el sirviente de algo. Se trata de adorar a Dios y servirle. Que podría venir un músico y decir, uy, qué lindo, yo quiero cantar allí. Y puede ser graduado de todas las universidades del mundo. Y que le digan aquí, listo, entra al ministerio de alabanza, empieza limpiando los cables. Es servir. Y el servir no tiene que ver con si tienes la autoridad o no tienes la autoridad, sino es servicio. No sé, Jesús no vino. Él vino para recuperar la autoridad, pero recuperó la autoridad por una vida de servicio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cuando tú miras el enfoque ministerial del Mesías, era el servicio.
siempre. Adora a Dios y sírvele en esta vida, porque el enemigo va a tratar de, disfrazado de algo muy altruista como tu destino, desenfocar tu adoración y tu servicio hacia ti. Repito esto: si no le estás sirviendo a Dios, no estás adorando. Así que si tú no le sirves a Dios y quieres adorarlo, ya sabes que debes servirle. Y le sirves a Dios desde donde estás, desde lo que haces, porque Dios necesita todos los servicios, todas las profesiones, todos los lugares de trabajo los necesita Dios, porque todos le pueden servir al reino. Pero también, ojo, tú que dices, no, yo le estoy sirviendo, pero lo estás sirviendo en adoración. Te dejo el interrogante y termino. Versículo 9. Ahora mira a dónde lo lleva. No lo lleva a una discoteca. Dice, y lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el pináculo del templo. ¿A dónde lo llevó? Al templo. Último lugar de tentación, el templo. Allí donde está todo lo relacionado aparentemente con Dios. Tú vas a ser tentado mientras estás aquí sentado, mientras sirves en la iglesia, mientras ocupas un rol en algún GPS, grupo pequeño saludable, mientras predicas o cantas, mientras haces cosas para Dios o mientras estás en el ámbito de Dios. Porque uno dice, ya como estoy en el templo, ya. No, en el templo sigue la tentación. La tentación fue en el templo. Y Lucas, como buen predicador, nos deja hasta de últimas. Porque dice, si todo lo anterior se te olvida, quiero que esto no se te olvide. Porque para Lucas esta es la más importante. Lo llevó a Jerusalén y lo puso de pie sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Y te voy a dar el sustento de mi teología, para que entiendas que mi teología también es bíblica. Deja el 10. Porque escrito está. ¿Qué hace el diablo? Abre la Biblia y te la lee en el ámbito del templo. Y te la abre en el Salmo 91, donde está abierto en muchas casas de Colombia. El mismo salmo. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Y en sus manos, énfasis en te guarden, y en sus manos te llevarán, de manera que nunca tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué quiere decir esos versículos? Te guardará y nunca experimentarás lo que es el dolor de tropezar y caer. Y no estoy hablando de tentación, estoy hablando de un porrazo que trae dolor, que trae dificultad. ¿Qué está diciendo el diablo en su teología? Como eres hijo de Dios, hija de Dios, nunca te va a pasar nada malo. Todo va a salir de tal manera que sientas que la vida es que ángeles te llevan así, te sostienen de la mano. No va a pasar nada malo. Va a venir el caos en Venezuela y a ti no te va a tocar. Eso es teología del diablo. Entonces, le dice que se bote desde la parte más alta del templo. Porque si eso está escrito, eso debe darse. Y tú vas a darte cuenta que cuando Dios te sacó de la discoteca,
te sacó del vicio, de la cantina y te trajo al templo. A veces viene la voz de que como ahora eres cristiano, no te puede pasar algo que te desacomode o te desajuste. Y entonces llega un momento donde tú entras al ámbito de la Biblia, de la palabra, de los salmos, y ocurren cosas y aparece el asunto ¿y por qué me pasa esto? Si ahora hago esto, hago aquello, ¿por qué me pasa esto? Y esto no debería pasarme. Respondiendo, Jesús le dijo: escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces necesitamos dirección y dependencia en la vida física, dirección y dependencia en el área de tu destino y de tu propósito, y dirección y dependencia en tu relación con Dios. ¿Qué pasa cuando la vida se desajusta? Cree. Sigue teniendo fe en aquel que entregó su vida al Señor por ti. ¿Qué pasa cuando los versículos no combinan con lo que te pasa? Cree. Cuando no entiendas cosas de la vida, cree. Porque el enemigo sabe que si te pone en modo reclamo, va a afectar lo más importante de tu vida, que es la relación con Dios. Este texto de no pondrás a prueba al Señor tu Dios está en Deuteronomio. Y cuando tú dices, este mandamiento viene de toda la experiencia en el desierto del pueblo de Israel. ¿Sabes qué dijeron los de Israel? En el desierto dijeron: ¿y dónde está Dios? No veo a Dios por ningún lado. ¿Y acaso Dios está entre nosotros? ¿Cómo está? Yo no lo veo. Hay un silencio. Y no entiendo por qué, si le sirve a Dios y esto, ¿por qué? O si le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me pasa esto? Y como que Job dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Él estaba pensando que Dios lo estaba matando. Job no entendía ni jota de lo que le estaba pasando. Él no entendía, no había una teología del diablo. Y todo lo que había vivido Job había sido por mano del enemigo. Pero él decía: Dios me lo está haciendo. Y sus amigos venían a reforzarle: te lo está haciendo porque eres un pecador. Y él decía: yo llevo una vida íntegra y recta y no entiendo. Pero él es Dios. El Señor dio, el Señor quitó. El Señor no le había quitado, pero él cree que le ha quitado. Sin embargo dice: bendito sea el nombre del Señor. Y eso más adelante dice: aunque en él me matare, en él esperaré. La fe sin condición, la fe no basada en lo racional o en las circunstancias, una fe de dependencia, de aunque no lo entienda, Él es mi Dios. Mechita se está leyendo un libro allá en la clínica y este título es: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ahora, ¿Dios está haciendo eso? Unos dirán no, otros dirán tal vez, otros dirán ¿por qué? No importa. Aquí es: Él es mi Dios. Porque esa fe es la que nos sostiene. Cuando mi mamá murió, que murió en un abrir y cerrar de ojos, y le dimos la noticia a un muchacho que estuvo aquí en la iglesia siendo adolescente, que es mi primo, que hoy en día no sigue al Señor. Él me dijo algo por teléfono: no entiendo por qué a la gente buena le pasa esto. Yo dije: pues está con Dios. Y estaba tan afligido que porque según él mi mamá no iba a morir. Todos vamos a morir. Hay cosas que pasan y uno dice, y aparecerá el enemigo a decirte: ay, la Biblia dice esto. Pero necesitamos, si hay algo que tú necesitas en esta vida, es tener una fe, una
relación con Dios que va más allá de que las cosas sucedan como tú crees que deben suceder. Tentar a Dios tiene que ver cuando tú le exiges que Él se haga presente de alguna manera para tú creer en Él. Si eres Dios, entonces haz esto, haz aquello. Dios no necesita probarte que Él es Dios. Puede hacerlo, pero Él quiere que tú tengas una relación más allá de si sientes que sus ángeles te sostienen o no te sostienen. Nada de la palabra de Dios se caerá. Nada. Y algún día, cuando todo esto termine, las cosas tendrán una razón de ser. Aún Jesús en la cruz dijo: ¿por qué me has abandonado? Lo expresó. No lo entendía. No entendía por qué estaba viviendo lo que vivió en ese momento. Pero hubo un momento de decir: ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, no es un reclamo. Es una expresión de decir: me siento solo. Me siento sin ti. Pero después dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. La historia de Jesús no termina diciendo: ¿por qué me has abandonado? Como que quedó allí el mártir abandonado a su destino. La historia es que aunque él no entiende por qué está sintiendo lo que está sintiendo, y no habla de la cruz, no habla de los golpes porque él sabía que iba a pagar ese precio, sino de la sensación de rotura en su espíritu que venía por pagar el precio del pecado, ese abandono, ese abismo de pecado, no de él, sino del pecado que él estaba pagando. Dijo: ¿por qué me siento tan solo? ¿Por qué me has abandonado? Sin embargo, no termina allí, dice: sin embargo, sigo confiando en ti. En tu mano entrego mi espíritu. No entiendo, tengo un vacío, te lo pregunto, pero sé que estás ahí. Por eso confío mi espíritu a ti. Es más allá. Oramos. Padre, gracias. Porque en esta vida, Señor, necesitamos entendimiento de lo espiritual y de lo físico, Señor. Y tú, queriéndonos dar un centro, nos cuentas tu experiencia con el maligno, Señor, dándonos a entender, enseñándonos que Él tratará de atacarnos en nuestra tranquilidad con la vida física. Por eso hoy sometemos a ti todo temor, Señor, que haya, Padre, con las cosas relacionadas con lo material, con las cosas relacionadas con la salud, Señor. Tu mano es suficiente y nos acercamos a ti en un prosquineo, en inclinarnos y besar tu mano, porque tu mano es la que provee. No se ha cortado el brazo de Dios para bendecir. No se ha cortado. Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. Pídele a Dios. ¿Necesitas algo material? Tranquilo, tranquila. Extiéndete hacia su mano y bésala. No como lo hace un mendigo, no. Como lo hace un hijo. Si algún día un hijo tuyo, una hija tuya ha besado las manos de papá, de mamá, ha besado en gratitud, en confianza, como cuando el niño o la niña llevan la mano de papá hacia el pecho, lo besan, porque saben que ahí están protegidos y porque saben que más allá de sus fuerzas hay un Padre que provee. Hazlo tú en esta mañana. Si de pronto en tu mente viene la mano que no estuvo porque viviste el abandono de un padre, o está la mano escasa de un padre, hazla a un lado y acércate a la mano del Padre, porque Isaías dice que su brazo no se ha cortado para bendecir. Y dile: quiero adorarte, quiero agradecerte y depender de ti. Y dile: necesito esto. Hoy es una mañana para pedir el pan. Y el pan es aquello que te ha venido afligiendo, aquello con lo que el enemigo ha querido manipularte para llevarte a prácticas
a negocios que no son, que traen dinero pero que traen muerte a su lado, que traen dinero pero que traen sufrimiento. Dile: Señor, quiero depender de tu mano, no de la mía. Dios quiere quebrar cierta autosuficiencia en algunas personas. Dile: no es mi mano, Señor, es la tuya. Es la tuya. Es la mano de Dios que provee, pero también está la mano de Dios que protege. Porque a veces sientes angustia de que algo malo le pase a lo que tú amas, a quien tú amas. Y porque tu mano es corta para cubrir a tus hijos o hijas en muchos ámbitos. Sí, es corta, pero la mano de Dios no. Así que suelta el temor y dile: Señor, tú proteges mi vida física, porque mi vida y la de mi familia va más allá del pan, de lo físico. Agradece a Dios porque Él tiene un destino contigo, un propósito, una razón. Tú que te enfocas en Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Trabaja: Señor, quiero adorarte, quiero que mi servicio te adore y quiero que mi adoración te sirva. Dile: Señor, no quiero divorciar servicio de adoración. Quiebra, Señor, el engaño de que podemos adorarte sin servirte. No es posible. Pero te ruego que quiebres ese deseo de ministerio, de llamado, de propósito, que no está enfocado en tu Dios, tu Señor, sino a ti te daré y tendrás lo tuyo. Quebranta eso, Padre. No se trata de ti ni de lo tuyo, se trata del servicio al Señor tu Dios y la adoración al Señor tu Dios. Así que anhela el servicio con la adoración. Dile: Señor, quiero adorarte, y porque quiero adorarte, quiero servirte. Y por último, dile: Señor, perdóname cuando te he exigido pruebas, cuando te he demandado cosas. La palabra de Dios dice: aquel que entregó a su propio Hijo, que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Dile: Señor, mi confianza en ti radica en que Jesús se entregó a sí mismo en la cruz, y te tengo a ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Gracias. Mi amado, mi tesoro. Gracias.